Hola, bienvenidos a Sex Ed Podcast, tu podcast de educación sexual. Vamos a seguir en esta línea de episodios donde estamos hablando de hormonas y neurotransmisores y ahora toca el turno de la hormona femenina, de los estrógenos y la progesterona. La vez pasada habíamos hablado de cómo hay una relación muy estrecha entre la testosterona y el estrógeno, y es que el estrógeno va a tener un carbono menos, lo que hace que en el cuerpo de la mujer la testosterona se transforma en estrógeno y así es como se va a empezar a producir. A diferencia de la testosterona que se presenta en el cuerpo del embrión y del fetito para que se produzcan todos los genitales del cuerpo del niño, en la niña el estrógeno aquí no está teniendo esta función. En el cuerpo de la niña, digamos, el desarrollo se da gracias a que no hay testosterona y entonces se empiezan a producir los ovarios, se empiezan a producir las trompas de falopio, se empiezan a producir todos los genitales internos y externos para que cuando nazca ya esté completo. Aquí una de las diferencias que también vamos a encontrar es que la testosterona se produce de manera pulsátil. Quedamos que todo el tiempo estamos produciendo testosterona y las variaciones van a encontrarse a lo largo del día o dependiendo de la dieta, mi actividad física, etc. Lo que pasa en el cuerpo de la mujer es que los estrógenos y la progesterona tienen una liberación cíclica. Eso quiere decir que de un día para otro puede de repente desaparecer una de estas hormonas y aparecer la otra. Y es que el estrógeno, su principal función es empezando la pubertad en las niñas, que puede ser incluso desde los 9, 10 años de edad, es dar todos los cambios de los caracteres sexuales secundarios, pero también es la hormona de la primera parte del ciclo menstrual femenino. Esto quiere decir que el ciclo menstrual lo vamos a dividir en dos etapas, en la etapa estrogénica y en la etapa donde la progesterona va a estar funcionando. El estrógeno en este caso lo que está teniendo es, empieza a hacer que los ovocitos que están en el ovario empiecen a madurar para que cuando se llegue más o menos a la mitad del ciclo menstrual, el ciclo menstrual, se libere uno de ellos y este sea el que esté esperando para poder ser fecundado, y en esa parte es donde la progesterona va a tener una interacción. Cuando se acaba esta parte, cae la progesterona y vuelve a subir el estrógeno. Este cambio cíclico, que después cuando hablemos ya bien del ciclo menstrual y de todas sus fases y todas las cifras y todo lo que hay que cuidar, se da desde la menarca, que es la primera regla que tiene una niña, hasta la última, que es en la menopausia. Y el estrógeno entonces, a lo largo de toda esta etapa, está fluctuando entre si es mucho o si desaparece cuando está la progesterona. La progesterona, en cambio, solamente va a estar presente en esta segunda fase, y si hay un embarazo, la progesterona es la que va a mantener ese embarazo todo el tiempo. Lo que quiere decir que durante esa etapa no va a existir estrógeno. Entonces, por eso todos estos cambios hormonales en el cuerpo de la mujer sí tienen una implicación no solamente en el sistema reproductivo, sino en la gran mayoría de todos sus sistemas, especialmente también el sistema nervioso central. Uno de los problemas que hay es que no se hace tanta investigación con respecto a enfermedades, a medicamentos, a tratamientos, a vacunas sobre el cuerpo de la mujer en relación con sus etapas hormonales. Y esto sobre todo lo vimos en el COVID, cuando muchas mujeres fueron las en que empezaron a reportar alteraciones en su ciclo menstrual después de haber recibido la vacuna, cosa que no se había ni siquiera tomado en cuenta. Por mucho tiempo todas las investigaciones médicas siempre estaban basadas en hombres y hombres caucásicos. Por eso también cuando de repente vamos viendo niveles, vamos viendo ciertas respuestas en hombres o en personas que no son de una raza blanca, entonces sí hay variaciones. Antes lo que pasaba era simplemente, bajaban la dosis de una vacuna, de un medicamento, de una quimioterapia, por decir que la mujer tenía un menor volumen sanguíneo y corporal, que es verdad, pero como que no es general en todas ellas. Y gracias a que hoy en día hay muchísima más investigación y muchísimas más mujeres que están involucradas en esto, es donde se está empezando a ver cómo
tenemos que tener mucho cuidado en cuándo mando un medicamento, cuándo no, cuándo pongo una vacuna y tal, dependiendo la fase del ciclo menstrual, ya que sí puede afectar el funcionamiento en todo esto. Ahora, para la conducta sexual, el estrógeno es importante para la segunda fase de la respuesta sexual de la mujer, que es durante la excitación, ya que la lubricación va a ser esencial para que pueda haber penetración, y si no hay esta lubricación de manera natural, muchas veces puede ser porque hay una disminución en los estrógenos. Y el estrógeno, para que se libere durante esta respuesta, también depende muchísimo de la respuesta emocional, ya que ya habíamos platicado de cómo en la mayoría de los modelos de la respuesta sexual del hombre es como una respuesta muy lineal y no necesita tanto de un modelo que explique, como el modelo de Anita Clayton, que explica que la respuesta sexual de la mujer, para que se sienta digamos, hormonal y emocionalmente estable, necesita, digamos, que haya cierta conexión con la pareja, que haya límites, que haya condiciones, y que todo esto a su vez va a tener una implicación en la respuesta física que está presente en el estrógeno. Entonces sí es importante, principalmente para esta respuesta de lubricación, también juega un rol un poquito con la dopamina para la satisfacción sexual, y junto con la oxitocina hacia el final, para la vinculación que va a existir con la pareja. La progesterona no va a tener un efecto tan directo en esta parte, lo que no significa que una mujer que está embarazada o que está lactando no pueda tener relaciones sexuales, por supuesto que sí, pero incluso dentro de ellas van a ir variando. ¿Qué va a pasar en el cuerpo de la mujer cuando estas hormonas van disminuyendo? Hacia el final de la vida reproductiva, cuando llega la menopausia, cuando ya se acaba lo que conocemos como pool ovocytario, que significa todos los ovocitos con los que nace una mujer se acaban y ya no hay más, también empieza a haber una disminución en la producción de hormonas. Esto lo que va a generar son cambios en la respuesta física, pero también cambios en la respuesta emocional. ¿Se puede dar entonces una suplementación hormonal? Sí y no. Sí y no, ¿por qué? Porque no son vitaminas que a veces te recomiendan y que empiezas a tomar, que tampoco se pueden tomar así tan fácil, porque puedes producir una hipervitaminosis o simplemente estar tirando tu dinero. Y esto es porque si una mujer quiere empezar un reemplazo hormonal, a fuerza tiene que ser vista por una ginecóloga de confianza y que sepa identificar en qué casos sí es posible, para que los cambios que hay durante la menopausia vayan siendo como que más fáciles de llevar. Pero una de las contraindicaciones es que muchas veces el estímulo excesivo de estrógenos puede estar relacionado a cáncer. Sobre todo en el cáncer de mama, uno de los factores que buscamos es si una mujer tiene una menarca temprana. ¿Qué quiere decir? Que su primer ciclo puede haber sido a los 8 o 9 años de edad y tiene una menopausia tardía, que haya sido a los 50, 55 o más allá. Eso quiere decir que estuvo más expuesta a estrógenos a lo largo de su vida, y eso puede ser un factor de riesgo para cáncer de mama. Lo mismo va a pasar una mujer que no tiene hijos o que tiene menos hijos, quiere decir que a lo largo de su vida no tuvo estos periodos donde ya no estuvo expuesta a estrógeno porque había progesterona, y eso puede ser una condicionante para mayor cáncer de mama. Entonces, por eso estas terapias de reemplazo hormonal se tienen que hacer con mucho cuidado, ya que pudiera llegar a existir un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama para una mujer si yo le empiezo a dar un reemplazo hormonal así como así. Algo muy importante y algo muy curioso que pasa con los estrógenos es que para muchas enfermedades producen un efecto protector en el cuerpo de la mujer, principalmente para osteoporosis y también para enfermedades cardiovasculares. Después de la menopausia, las mujeres tienen más riesgo a tener osteoporosis, y esto es porque el estrógeno ayuda a regular el equilibrio que hay entre el osteoclasto y el osteoblasto, que son las células que todos tenemos en los huesos, que van haciendo como que destruyen hueso para remodelarlo y van haciendo hueso nuevo. Si yo mantengo estas células en orden, entonces destruyo y construyo hueso en un mismo equilibrio. Pero después de la menopausia, digamos que
estas células que destruyen como que se alteran porque estaban reguladas por el estrógeno y entonces destruyen hueso más rápido y por eso las mujeres van a tener más riesgo de tener osteoporosis. También del lado cardíaco, los estrógenos producen un efecto protector. Las mujeres premenopáusicas casi no se infartan. Sí, el infarto también va a depender de si fumo, si tomo mucho alcohol, de factores genéticos, de la obesidad, de la diabetes, etcétera, pero el estrógeno se ha visto que tiene un factor protector y que las mujeres tienden a infartarse más después de la menopausia y además con una mayor severidad. Esto sí es tanto por el estrógeno, pero también porque la mujer tiende a infartarse, no como hemos visto en las películas, que de repente llegan con dolor en el pecho y que se le va el brazo y que no puedo respirar. Ese es como un cuadro típico, y es el cuadro que es de libro y es de serie y de película, pero no todas las mujeres se infartan igual. Entonces muchas veces también los infartos en las mujeres pasan desapercibidos. ¿Por qué? Literal, muchas veces puede ser que el síntoma sea una sensación como de malestar, puede haber mareos, incluso hay casos muy raros, pero sí están reportados de que el único síntoma que tenía la mujer era hipo. Y si tiene hipo, no iba a ir a urgencias, y si llego a urgencias con hipo, por triage, nunca me iban a atender. Entonces, este también es un factor para que no se les atienda de manera temprana cuando hay un infarto y obviamente eso también es un factor para que el pronóstico no sea bueno. Pero sí hay que tomar en cuenta que sin estrógeno eso hace más fácil estas enfermedades y también otras. Entonces, la intención de mantener el estrógeno en un nivel adecuado no solamente es para que la menopausia no le pegue tan fuerte a una mujer, sino también para que podamos evitar estas enfermedades. Y ya por último, ¿de qué manera una mujer va a ayudarse a sí misma para mantener niveles adecuados? Lo que ya dijimos en el pasado y lo que vamos a seguir diciendo en los siguientes, que duerma bien, que coma bien, que haga ejercicio, que no fume, que no consuma alcohol u otras sustancias, o sea, que se ayude a sí misma para que todo se mantenga. Y es muy importante que una mujer sepa mientras todavía está en una etapa reproductiva, que sepa a qué edad más o menos fue que su mamá entró en menopausia, sus tías, sus abuelas, porque esto también es un indicador de cuándo ella va a entrar y entonces sí, lo puede ir platicando con su ginecólogo para poder ver si son candidatas o no a reemplazo hormonal. ¿Sale? Entonces, lo dejamos ahorita hasta ahí. Ya vimos testosterona, ya hablamos de estrógenos, ya hablamos un poquito de progesterona, que vamos a regresar cuando hablemos del embarazo y cuál es su rol dentro de él. Y nos vemos en el siguiente para empezar a hablar de dopamina, de oxitocina, cortisol. Todavía nos quedan muchas hormonas para seguir platicando. Nos vemos en la siguiente. Se le vaya.